Bueno, bueno gente, en este video vamos a continuar con ah, el programa que iniciamos eh, el video anterior, que era un Hola Mundo. Es un Hola Mundo simples, muy simples. Ya comentamos que ese Hola Mundo es para probar que nuestro ambiente está configurado correctamente, ¿no? Nuestro ambiente de compilación, de desenvolvimiento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a hacer el esquema básico de entrada y salida de datos de nuestro programa, para nuestro programa y de nuestro programa, ¿no? Lo que es básico, ¿no? Todo programa tiene que tener la posibilidad de recibir datos del usuario y poder mostrar datos también en pantalla, ¿no? También aprovechar para hablar un poco sobre aquí, ¿no? Sobre estas cosas que están aquí, estas líneas de código, ¿no? Comentamos rápido en el video anterior, pero todavía necesitamos explicar un poco más para qué sirve cada línea, ¿no? Para no estar andando sin conocer las cosas como son, ¿no? Entonces, este es un hola mundo en C++ y bueno, las personas que dicen que no les gusta el C++ porque pues, uno tiene que escribir mucho código para poder obtener un resultado, un hola mundo en este caso. Entonces, es una excusa de las personas que no les gusta C++, ¿no? Bueno, es verdad, porque si uno comienza con Python, ¿no? Python, por ejemplo, Python es siempre hacer así, o print, hola mundo. Opa, hola mundo, ¿no? Y bueno, ya está un hola mundo en Python. Entonces, las personas dicen a veces, pues, caramba, estar aprendiendo tanto para hacer algo que un lenguaje se hace mucho más rápido. Bueno, es que el C++ tiene otras ventajas que el Python no tiene, ¿no? Entonces, y bueno, si la excusa es que uno tiene que escribir mucha línea para escribir, para hacer algún código que el Python lo hace mucho más rápido. Bueno, eso se debe a que el lenguaje C++ eh, fue creado para interactuar con sistemas operativos, ¿no? Eso fue su nacimiento, fue así, ¿no? El lenguaje C. Entonces todas estas líneas de aquí, por ejemplo, ellas sirven para poder, de alguna manera, tener un control, una interacción con el sistema operativo, ¿no? Entonces, estas líneas de aquí ni las vamos a escribir, ni las vamos a estar usando, eh, nosotros estar usándolas ellas para más nada, apenas para como inclusión en la cabecera y listo, ¿no? Lo que importa es el programa que va a estar dentro aquí, ¿no? Eso es lo que importa. Entonces, eh, vamos a ver detalladamente para qué sirve cada una de ellas. Y bueno, es una única explicación y después no las vamos a necesitar, no vamos a necesitar. Lo único que vamos a necesitar es que ellos están ahí para que el programa sea compilado correctamente. Pero nuestra lógica de los programas va a ir aquí dentro, ¿no? Nosotros ya nos vamos a poder olvidar de estas cosas de aquí. Bueno, esta include string es una cabecera, es una forma de incluir librerías en el lenguaje, ¿no? Para poder reusar código que ya viene con el lenguaje de programación. Código objetos que son útiles a la hora de programar y que, bueno, ya cada lenguaje, todo lenguaje trae para no estar nosotros mismos haciendo todo ese trabajo, ¿no? Reescribiendo código, ¿no? Reinventando la rueda que llaman, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo comenté que esta es una forma de enviar un texto para la pantalla, ¿no? Entonces, es como si yo estuviese enviando, ¿no? Si uno piensa así, es como si yo estuviese enviando en este sentido, el flujo, el texto para este objeto de aquí. Y este objeto de aquí, ya está, nosotros ya podemos contar con él porque forma parte del lenguaje C++ estándar, ¿no? Entonces, esa librería es la que nos hace posible que nosotros podamos usar este objeto, ¿no? Entonces, nosotros al enviar este texto para aquí, estamos diciendo que queremos que aparezca en la pantalla, ¿no?
nosotros podríamos hacer, y bueno, y este final de línea, ¿no? Que se llama end line, ¿no? Un fin de línea, para que después de imprimir ese texto nos imprima una línea, el control salte para la siguiente línea, ¿no? O sea, nosotros sí podemos hacer algo así como, por ejemplo, ¿no? Varias líneas, escribir varias líneas, queremos hacer eso, tranquilamente podemos hacerlo, ¿no? CMD, voy a abrir aquí la terminal. Eh, bueno, estoy aquí en el escritorio, ¿no? CD Desktop. Bueno, para compilar ya saben, es así. Primer programa.cpp y el ejecutable se va a llamar primer programa o primer programa.exe. Entonces, podríamos compilar ese programa y ahora van a aparecer tres líneas, ¿no? Entonces, ¿por qué este objeto está siendo llamado? Estamos enviándole varias cosas a ese mismo objeto, code, ¿no? Estamos enviándole primero un texto y después un fin de línea, ¿no? Tres veces, ¿no? Entonces, ese programa debería ejecutarse así, ¿no? Hola mundo aparece tres veces, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos usar este objeto? Pues gracias a que estamos incluyendo esta librería de aquí, ¿no? Este objeto está definido dentro de esta librería. Este otro objeto fin de línea también está definido dentro de esta librería. Después vamos a ver el modo de leer dados con el objeto sin, y también ese objeto está definido dentro de esta librería, ¿no? Entonces vamos a por partes. Otra cosa, esta línea para qué sirve, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Si es que no estuviese esa línea de aquí, vamos a imaginar que no existe, tendríamos que escribir ese objeto como comenté, ese objeto que ya está en esta librería, no podríamos usarlo de esa forma. Tendríamos que, si intento compilar este programa, él va a dar un error, ¿no? Un error, dice, oh, este objeto no estoy reconociéndolo, ¿no? No fue declarado, ¿no? Entonces, justamente eso, ¿no? Si es que nosotros no escribiéramos esa línea que borré, tendríamos que todo el programa escribir de la siguiente forma, ¿no? STD dos puntos, ¿no? Estándar, definir que este objeto pertenece al espacio de nombres estándar, que es el espacio de nombres que ya viene estándar con C++. Más tendríamos que nuestro código va a crecer mucho, ¿no? Estaríamos escribiendo cosas repetidamente, cosas de más. Y bueno, compiló normal, él ejecuta normal, ¿no? Como antes, pero con sin esa línea, ¿no? Entonces, esa línea que coloqué aquí, el using namespace estándar, es para eso, ¿no? Para poder usar objetos estándar que ya vienen con la librería de C++ y no tener que estar escribiendo en toda hora al espacio de nombres a cual pertenecen, ¿no? Y simplemente usar code y simplemente usar endline. Bien, entonces es para eso, para eso. Entonces, bueno, y bueno, esa línea de aquí también, bueno, eh, antiguamente era usada, bueno, es usada la verdad actualmente también, pero esas líneas de aquí se pensaron como para tener el control de los argumentos que se le pasen a nuestro programa, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo rapidito para que puedan ver que esas líneas, no, la verdad no las vamos a usar mucho, pero bueno, vale la pena explicar para qué están ahí, ¿no? Eh, Esas líneas son argumentos de una función que se llama main, ¿no? Y main, que devuelve un valor entero. Entonces, esa función main tiene que estar, es obligatorio que esté ahí, porque imaginamos que yo le cambio el nombre, por ejemplo, principal, le ponga el nombre que yo quiera, ¿no? Entonces, intento compilar aquí y ahí aparece un error, ¿no? Dice, no está definida una referencia para WinMain. Eso significa que todo programa para poder ejecutarse tiene que tener esta función principal. Y bueno, devolver un valor entero, y estamos devolviendo un valor entero aquí, entonces eso es hablar de funciones. Vamos a hablar un poco más adelante sobre funciones. Simplemente estoy explicando para qué está escrita cada línea, ¿no? Y bueno, estos parámetros de aquí, los argumentos, si uno quisiera, por ejemplo, darle parámetros para nuestro programa, ¿no? Por ejemplo, estamos escribiendo nuestro primer programa así, queremos ejecutarlo de la siguiente forma, ¿no? Primer programa.exe, y queríamos pasarle dos valores, por ejemplo,
eh, el 4 y el 9, por ejemplo. Tenemos que pasarle dos parámetros para él. ¿Cómo conseguiríamos que nuestro programa lea estos dos valores que le estamos pasando como argumento de la siguiente forma, ¿no? Podríamos usar este valor que nos da aquí, ¿no? Entonces podríamos colocar, vamos a borrar esto de aquí, o bueno, vamos a aprovechar lo que está aquí, ¿no? Podríamos colocar el argumento, ¿no? Esta es una forma de obtener esos valores, ¿no? 1, y bueno, sí. El argumento 1 y el argumento 2 vamos a enviar también para la pantalla, ¿no? Estamos enviando para la consola. Entonces, compilamos y ejecutamos. Y bueno, en este caso de un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no le pasé parámetros y el programa está queriendo leer esos parámetros. Entonces es un error lógico, ¿no? Un error en programación. Entonces le paso dos parámetros y él me devuelve hola mundo 4 y 9, ¿no? Entonces consiguió leer los parámetros que están ahí, ¿no? Entonces esta línea es para eso, ¿no? Esa línea es para eso, para poder nosotros interactuar con el sistema operativo y él nos pueda devolver o pueda, no, perdón, la persona que esté usando nuestro programa nos podría pasar los, valo- eh, los argumentos que quiere pasarnos y nosotros dentro de nuestro programa con esos argumentos ya podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y este argc también es el contador del número de argumentos. Aquí podríamos hacer así, enviar ese valor también. Y bueno, entonces lo que va a aparecer es la cantidad de argumentos, ¿no? La cantidad de argumentos que le están pasando a nuestro programa. Uy, caramba, de nuevo. Aquí es 4 y 9, como comenté, ¿no? Entonces, está apareciendo el texto 4, 9 que le pasamos aquí y 3, ¿no? ¿Por qué 3? Porque son tres parámetros. El nombre del programa cuenta como un parámetro, ¿no? Entonces serían 3. Si ustedes quieren ver el nombre del programa, también tener el nombre dentro del programa mismo, es solo colocar 0, ¿no? Iniciar desde 0. Y bueno, entonces así compilamos y ejecutamos. Opa, de nuevo, ejecutamos. Entonces aparece el nombre de nuestro programa también que cuenta como si fuese un argumento, ¿no? Por eso que aparece 3 aquí, ¿no? 3 argumentos, el nombre y los dos argumentos que le pasamos, ¿no? Bueno, entonces es solo para comentar para qué sirve esa línea, la verdad ni las vamos a usar, ¿no? Entonces lo que queremos ahora es saber una forma de nosotros interactuar con la persona, decirle que queremos que nos envíe datos y mostrar también nosotros cosas por la pantalla, ¿no? Ya sabemos cómo mostrar aquí de esta forma, ¿no? Con ese, enviando el texto para el objeto count, ¿no? Entonces, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Vamos a usar el objeto sin. Para usar ese objeto sin tenemos antes que, por ejemplo, declarar una variable, ¿no? Entonces, imaginamos que queremos leer un número por el teclado, ¿no? Aquí vamos a escribir aquí, eh, escriba un número, ¿no? Entonces ahí pedimos para el usuario escribir un número, vamos a declarar una variable, ¿no? Declarar variables es un tema que vamos a discutir más en el siguiente capítulo, en el siguiente video. Pero bueno, estamos definiendo una variable y queremos que esa variable sea almacenada, sea leída del teclado y del teclado sea enviada para nuestra variable, ¿no? Entonces el valor que la persona escriba va a ser almacenada en esta variable. Y bueno, simplemente ahí es mostrar, ¿no? Otro mensaje que diga, ¿no? Me escribió y a continuación le enviamos el valor de la variable que él escribió, de la variable n donde está almacenado lo que él escribió. Y bueno, un fin de línea, ¿no? Siempre, ¿cómo se lee esto, no? Que quiero enviarle para la pantalla, primero un mensaje, después un número y después un fin de línea, ¿no? Entonces ya eso está claro.
Entonces, ¿cómo ejecutaríamos de nuevo? Vamos a compilar y ejecutaríamos de nuevo, ¿no? Primer programa exe. Entonces está pidiendo, ¿no? Escriba un número, genial, vamos a escribir un número 45, por ejemplo, y ahí enviamos para la consola, ¿no? Usted escribió 45. Entonces, cada vez que hablo de consola, bueno, para aprovechar que, ¿no? Como escribir un comentario se escribe de esa forma, no va a ser interpretado por el programa, por el compilador, simplemente para nosotros darnos una idea de lo que está haciendo nuestro programa. Entonces, este objeto sin, ¿no? El primero, el cout o code, ¿qué significa? ¿No? Viene de la palabra consola out, ¿no? Output, y, y también el objeto sin, ¿no? Console inputs, ¿no? Y entonces, es que antiguamente la consola era pensada como un computador, una pantalla con un teclado. Esa se le llamaba consola, ¿no? Entonces, la salida de la consola era la pantalla, ¿no? Y la entrada de la consola era el teclado. Entonces, cuando digo, ¿no? Enviar dados para la consola es enviar dados para la pantalla, ¿no? Es enviar cosas para el objeto code. Y recibir dados de la consola o sea, estaría pensado como escribir datos del teclado. Entonces es por medio del objeto sin, ¿no? Entonces el sin representa el teclado que está enviando valores para la variable n, y el code representa la pantalla, que es las cosas que le estaríamos enviando para que aparezcan en la pantalla, ¿no? Entonces es bueno pensar de esa entrada y salida de datos de esa forma, ¿no? Y bueno, entonces eso sería la forma básica de cómo recibir y escribir datos en la consola, como comenté. Bueno, entonces en el siguiente video vamos a hablar más sobre esta parte de aquí, cómo definir variables y de todos los tipos. Y bueno, vamos a aprovechar para aprender a crear todo tipo de variables, ¿no? Cadenas, puntos flotantes, números decimales, caracteres, booleanos. Entonces, bueno, eso es por este video, y bueno, continuamos en el video siguiente. Gracias por la atención, nos vemos.